Paz y bendición, pueblo de Dios. Le habla Daniel Vadillo desde aquí, mis humildes estudios de la ciudad de Augusta, Georgia. Sé bendecido. Estoy muy contento de que se haya conectado con nosotros en este episodio semanal. En este día vamos a hacer algo totalmente distinto, y es que vamos a hablar sobre nuestro libro Renacimiento en el Liderazgo. Y sé que en cada uno de nosotros hay un líder poderoso, un líder que desea maximizar su potencial en cualquier área de trabajo ministerial o quizás en su área empresarial. Como empleado, usted desea buscar una manera de mejorar su vida. Así que en este día quisiera compartir contigo algo distinto, algo nuevo. Y estaba debatiendo de tantos capítulos que hay en este libro, cuál de ellos poder arrancar, poder salir hacia adelante y darte una palabra de impulso que te pueda ayudar. Nosotros como líderes siempre tenemos a cargo a personas que están pendientes de nosotros para una palabra direccional. Necesitan directrices, necesitan que alguien les guíe hacia las tareas que van a desemprender en su labor, en sus áreas de trabajo. Y es por eso que hoy he decidido en este día poder hablarte sobre la importancia del reconocimiento. Vamos a hablar y enfocarnos sobre esa palabra clave que resuena en el corazón y en la mente de cada individuo que está a nuestro cargo. A través del año, a través de la semana, que han trabajado arduamente y se han destacado en una área que otra, pues de alguna manera están pensando cómo la persona que me está guiando, cómo quizás el jefe del departamento, el gerente, tomará tiempo para reconocer la labor que he desempeñado durante todo el año. Y es importante que no solamente de una connotación profesional, sino también de una connotación espiritual y ministerial, que tengamos presente la importancia de darle reconocimiento a aquellos que han trabajado de una manera, han caminado la milla extra, han caminado el camino largo para poder hacer aquel concierto exitoso, aquella campaña, aquel retiro, quizás una vigilia. Siempre se han desempeñado y han dado lo mejor para cumplir con esa actividad, con ese evento. Y por eso nosotros como líderes, nosotros como personas que está a cargo de un grupo tan importante, debemos de reconocer durante el año nuestros líderes. Y es por eso que hoy vamos a hablar sobre el capítulo 13 de mi libro Renacimiento en el Liderazgo, sobre la importancia de darle reconocimiento a aquellos que han trabajado con mucho empeño. Primeramente, cuando definimos la palabra reconocimiento, es distinguir de los demás a una persona o un grupo de personas por sus rasgos, acciones o características. En fin, es demostrar gratitud por algún beneficio o algún favor. Cuando una persona demuestra gratitud, apreciación, está atento a las labores de su equipo, pues esos integrantes de su equipo desean permanecer en ese equipo. Y cuando son apreciados, pues obviamente son más productivos, se sienten que están trabajando para alguien que está constantemente atento a lo que ellos están desemprendiendo. Porque cuando los miembros del equipo se sienten que pueden ser apreciados, entonces nuevamente ellos caminan la milla extra. Pero cuando los miembros del equipo se sienten que nadie aprecia lo que han hecho, no estarán dispuestos a hacer un esfuerzo adicional por usted o quizás por la iglesia o por la compañía. Y ese es donde yo quiero enfocarme en el día de hoy. ¿Qué hacer cuando los miembros de su equipo no se sienten apreciados? No sienten que alguien está atento a las labores de ellos, que no aprecia los sacrificios que han tenido que hacer para estar presentes en la actividad, presentes
en el concierto, presente en el servicio, en el ayuno, sea cual sea su actividad en la iglesia o sea cual sea su actividad o en la empresa. ¿Qué hacer cuando ya hay un sentimiento de que nadie reconoce mi labor? Entonces, cuando nadie reconoce su labor, se sienten aislados, comienzan a desasociarse del grupo, comienzan de una manera a ausentarse para participar en las actividades que está presente. Entonces usted dice, bueno, este hermano y esta hermana siempre estaban dispuestos, siempre estaban disponibles para cuando yo los llamaba, siempre contestaban su teléfono, contestaban su messenger, siempre estaban activos en las redes sociales, pero ahora cuando yo los llamo para que participen en alguna actividad, pues obviamente no regresan el texto, no regresan la llamada ni email, no hay manera de poder comunicarme con ellos y entonces uno tiene que hacer una evaluación de cómo ha sido nuestra interacción con esos individuos. Dar reconocimiento a las personas que hayan salido exitosas en sus funciones promueve la unidad y el compañerismo. Dar reconocimiento a alguien por sus éxitos es muy esencial y motiva a la persona a querer trabajar y colaborar más adelante en las tareas asignadas. Dar reconocimiento motiva al equipo a trabajar con entusiasmo y es por eso nuevamente que cuando no se da reconocimiento, entonces las personas se ausentan. Y si participan, o escuche, si usted tiene esa dicha de que ese integrante vuelva a participar, usted notará que participa, pero no de una manera entusiasta. Participa de una manera más obligatoria que entusiasta, ¿no? Está ahí presente, pero quizás su mente, su espíritu, su entusiasmo, su vigor, su energía, pues obviamente ha disminuido porque internamente se ha dicho a sí mismo que no le han reconocido, no le han apreciado en pasadas actividades y ahora está participando en una nueva actividad y sabe que la cultura de la iglesia, quizás la cultura del equipo o del líder, no es una que aprecia y reconoce las labores de su equipo. Cuando analizamos el marco divino en cuanto al liderazgo y dar reconocimiento, encontramos que bíblicamente dar reconocimiento es una plataforma divina, es un ejercicio divino, ya que nuestro mismo Dios recompensa la labor de nuestras manos. Y en el libro de Hebreos, capítulo 6, versículo del 10 al 12 dice: porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. En otras palabras, que Dios no es injusto para olvidar, y tampoco así como Dios no es injusto para olvidar nuestras buenas obras, tampoco nosotros como líderes debemos olvidar, debemos de pasar por alto los esfuerzos de las personas que han cooperado de una manera exitosa, de una manera que han dado todo por aquella actividad. Y te postulo la pregunta en el día de hoy, mientras estás manejando nuevamente hacia su casa después de un largo día de trabajo. Te hago esta pregunta, líder. ¿Por qué los miembros del equipo tienden a quejarse? Cuando usted piensa en su equipo, piensa en los integrantes de su equipo, piensa en sus capacidades, sus habilidades, su grado educacional, piensas en su profesionalismo, en su organización, su talento divino, piensas en el llamado de Dios sobre su vida y está allí en su iglesia o quizás en su trabajo y tiene una plataforma educacional y ministerial hermosa. Pero ¿por qué los miembros de su equipo tienden a quejarse? Quiero darte 13 razones.
por las cuales los miembros de su equipo se quejan. Y nuevamente, esto está muy detallado en mi libro Renacimiento en el Liderazgo, en el capítulo 13. Busque ese libro, está por Amazon, le va a beneficiar de una manera poderosa en su vida. Y luego que lo leas, envíame un mensaje de cómo Dios ha cambiado su óptica y su manera de liderar a su equipo. Así que la primera razón es que se sienten como si su trabajo ha sido pasado por alto. Nuevamente, sienten que las personas han ignorado sus esfuerzos, han ignorado su dedicación. Esa es la primera. Se sienten como si su trabajo ha sido pasado por alto. Segundo, que su alto nivel de rendimiento se ignora, o sea, el plazo de tiempo que han pasado para coordinar el evento. Estamos hablando de aquellas personas que se presentan para el ensayo, se presentan para organizar la actividad, son aquellos que limpian, son aquellos que decoran, son aquellos que cocinan, son aquellos que comienzan a quizás hacer el programa de audiovisual. Son aquellas personas que cuando se dice vamos a hacer esta actividad, salen de su trabajo, se quedan altas horas de la noche en la iglesia, en el trabajo quizás, trabajando para esa actividad. Y su alto nivel de rendimiento, de tiempo dedicado, se ignora por el líder. Así que esa es la segunda razón. La tercera razón. Ellos se sienten que el trabajo que están realizando requiere habilidades especiales y experiencia que no se toma en cuenta. En otras palabras, ellos son los resident experts. Son aquellas personas que saben que solamente puede tocar este instrumento esta persona. Solamente puede hacer los programas audiovisuales estas personas. Que las capacidades y habilidades que ellos tienen, que ellos poseen, son únicas. No todo el mundo puede hacer la labor. Y cuando ellos están desempeñando esa labor y lo han hecho en un alto nivel, esas habilidades y esas destrezas son ignoradas y no se toman en cuenta. Cuarto, su buena ética de trabajo pasa por desapercibida y su unidad familiar no está consciente de sus logros. La número 4 se puede dividir en dos segmentos. Primeramente, que su buena ética de trabajo pasa por desapercibida. En otras palabras, es una persona constante, es una persona dedicada, es una persona que llega a tiempo y sale tarde. Usted le dice a las 7 y a las 6:30 está ahí. Usted dice, este evento, esta actividad va a durar, este ensayo va a durar de 6 a 9 y esa persona se queda hasta las 10. Vamos a ensayar de 1 hora a tal hora, o vamos a estar en la iglesia o en el trabajo de 1 hora específica hasta 1 hora específica. Y si usted nota, son aquellas familias y son aquellos hermanos que llegan temprano y salen tarde. ¿Por qué? Porque al salir tarde son aquellos que después de estar en la actividad, son aquellos que se quedan para limpiar el templo, son aquellos que se quedan para organizar las sillas, son aquellos que se quedan quizás para limpiar la plataforma, el altar, el stage. Así que tienen una buena ética de trabajo. Tienen una buena dedicación. Son aquellas personas que lo hacen con alegría, lo hacen con contentamiento y llegan temprano y lo hacen con gozo y se quedan tarde y no se quejan. Se quedan tarde y para ellos es un gozo trabajar por el Señor, es un gozo trabajar para usted, es un gozo trabajar para la iglesia, para el gerente, para el líder, porque sabe quizás que lo van a apreciar, ¿verdad? Pero aquellas personas que no son apreciados, pues su buena ética de trabajo, según ellos, queda por desapercibida. Y segundo, su unidad familiar no está consciente de sus logros. ¿Qué quiero decir por esto? Es que cuando hayan realizado la labor, el trabajo y han culminado ya la actividad, posiblemente sus familiares más cercanos no están conscientes de la gran labor que esa persona haya realizado. Así que tenemos que tener en cuenta de que hay que hacerles conscientes a los familiares más cercanos que este individuo, este hijo, este padre, esta hija,
realmente ha hecho una buena labor y hay que dejarle saber, notificar al papá, a la mamá, quizás a algún familiar cercano de que esta persona realmente pudo poner mano a la obra y ha sido exitosa. La número 5 dice, dar reconocimiento a los empleados no parece ser parte de la estrategia corporativa. Y ahí podemos sustituir la palabra empleado por miembro de iglesia. No parece ser parte de la estrategia corporativa. O sea que dar reconocimiento, dar premios, dar cenas, hacer notorio la labor de las personas, pues parece ser no parte de la cultura de la corporación, no parece ser parte de la cultura de quizás del concilio como tal. Y eso es un gran error. Ahora la número 6 es, se sienten considerados como un simple número de código. Y aquí estamos hablando de un código de empleado, un número de empleado. Por ejemplo, el empleado 3028 o la empleada 4023. Como un tipo de don nadie, simplemente son vistos como un código de empleado, a clock number. Y realmente esa persona que tiene ese clock number tiene un nombre, tiene un apellido, tiene una función importante dentro de la organización, dentro del marco eclesial, y realmente no son conocidos como nombre y apellido como su función, sino simplemente son conocidos por el número de código que poseen. La número 7 es que nunca llegan a ser reconocidos entre las juntas de reconocimiento. No hay imágenes para contar la historia de sus logros. Y una de las cosas que practican las empresas seculares es que tienen the employee of the month, el empleado del mes. O sea que todo el esfuerzo, todos los logros que ha alcanzado ese empleado por la compañía se reconoce con un certificado que dice Employee of the Month. Se le toma una foto, se le pone en un marco y posiblemente se le da un parking más cerca de la compañía. Y todo esto lo hacen para reconocerlos como el empleado del mes. Pero a veces la junta de reconocimiento, la junta de la iglesia, no sabe que ese integrante de la iglesia ha trabajado de una manera espléndida porque nadie les informa. Y quizás no es parte de la cultura, y cuando no es parte de la cultura y nadie les informa, entonces la persona se tiende a quejarse, ¿no? Entonces esas quejas llegan, esos rumores llegan y no se sabe el por qué el hermano y la hermana está actuando de una manera, por qué se está ausentando tanto, por qué no participa como antes. Y lo más probable es que tienes que evaluar la cultura que has establecido de reconocimiento dentro del marco eclesial. La número 8 dice, ellos no reciben reconocimiento por ir mucho más allá de sus responsabilidades de trabajo. ¿Sabías que hay personas dentro de su iglesia que no solamente son músicos, sino también son predicadores, son también cocineros, son también que limpian el patio, las facilidades? Hay personas que son multifacéticas, que van mucho más allá de las responsabilidades y de las asignaciones que le has dado. Y son esas personas que no reciben reconocimiento, no solamente por cumplir el rol primordial que les diste, sino que también hicieron mucho más de lo que has pedido, mucho más de lo que le habías rendido a ellos. Y cuando no se reconocen, obviamente tienden a quejarse de una manera rutinaria, más consistente. Dicen, bueno, a mí me dijeron que cantara, pero canté, y limpié al final de la actividad. Me dijeron que hiciera esto o lo otro, hice el trabajo, lo hice con empeño, pero también hice otras cosas, también cooperé con otros departamentos. Y cuando no se reconoce ese esfuerzo, entonces las personas tienden a quejarse. La número 9 dice, los miembros del equipo entienden que el reconocimiento es un problema de carácter cultural en un entorno cooperativo. Nuevamente, las personas que están a cargo del equipo, están a cargo del evento, se dice program managers, los que manejan el proyecto, los que manejan la actividad.
tienen un carácter cultural que no promueve, no reconocen a sus miembros. Entonces, estamos hablando ya de carácter. El carácter del líder, el carácter de aquel que está al frente, no es uno que cuando fue posicionado para liderar, para dirigir al grupo, él no estaba en sí, no es parte de su carácter, no es parte de su personalidad, no es parte de él el poder reconocer a otros, sino a sí mismo. Y eso es un gran problema corporativo y un gran problema eclesial. Tenemos que estar conscientes a quién ponemos al frente, a quién está dirigiendo el equipo, quién es el que está organizando la actividad. Porque tenemos que promover la unidad, promover el entusiasmo, la coinonía del equipo. Y cuando hay problemas de carácter cultural, de carácter de personalidad, una deficiencia de reconocer a sus integrantes, entonces crea un gran problema y obviamente los miembros del equipo tienden a quejarse. La número 10 dice, ellos se sienten desacreditados. Nadie está interesado en ellos como individuos. La número 11 dice, si no son reconocidos, entonces ellos no tienen la oportunidad de ser promovidos a una posición mejor o mayor. Y si le asignas, si comienzas a asignarle a alguien una tarea mínima, una tarea simple, vamos a empezar simple con este individuo. Entonces esa persona llega a sobrepasar tus expectativas. Entonces para la próxima ocasión le das un poquito más de responsabilidad. Amplía su periferia de responsabilidad y esa persona se siente que, bueno, han confiado en mí para hacer algo mejor, para hacer algo mayor, con mayor peso de responsabilidad. Sin embargo, si no son reconocidos cuando ellos hicieron algo simple, ellos saben que jamás podrán obtener una responsabilidad mayor o ser considerados para hacer otras cosas, porque no le dieron el debido reconocimiento cuando cumplió al pie de la letra con actividades simples. Así que ten eso en mente, líder, cuando le das una responsabilidad simple y no das reconocimientos, entonces la persona pensará, bueno, no me reconocieron por hacer esta labor simple, entonces no estoy en una posición para que me consideren, piensa la persona, que me den responsabilidades mayores. La número 12 dice, el reconocimiento se hace de forma esporádica, son pocas y distantes entre sí. En inglés se dice few and far in between. En otras palabras, cuando se da reconocimiento se hace quizás una vez al año. Y créeme que nuestros integrantes, nuestros miembros de equipo, nuestras personas individuales necesitan escuchar constantemente que son apreciados, que son considerados, que los amamos, que los queremos, que estamos con ellos batallando, estamos con ellos trabajando, somos parte integral de sus esfuerzos, que estamos ahí para poder darle guía, darle dirección. Y lo tenemos que hacer constantemente, ¿sabe? Apreciar una mano ética en su hombro, un abrazo de hermano a hermano, de hermana a hermana. Todas esas cosas son muy importantes y muy necesarias como seres sociales y espirituales. Necesitamos constantemente el reconocimiento de que alguien aprecia la labor de nuestras manos. Así que cuando se hace esporádicamente, cuando se hace de vez en cuando se viene a la memoria al líder, cuando viene a la memoria a la iglesia, cuando tratan de integrar quizás un servicio de reconocimiento, entonces es demasiado tarde quizás para darle reconocimiento, porque quizás le están dando reconocimiento por algo que pasó, no sé, 6 meses atrás, 3 meses atrás, ya se le ha olvidado a ellos. Pero ahora quieren ser reconocidos y a veces el mismo sentir de apreciación, el mismo sentir de júbilo, de contentamiento hacia esa persona realmente no está al mismo nivel que hubiese sido si se hubiese celebrado un poquito más temprano
y con más frecuencia. La número 13 para terminar esta lista es nadie da seguimiento y por lo tanto nunca están conscientes de ser reconocidos como una persona muy trabajadora. Y con eso lo podemos resumir todo. Nuevamente, nadie da seguimiento, o sea que ni la iglesia, ni la empresa, ni el equipo da seguimiento, el líder no da seguimiento y por lo tanto nunca están en condiciones de ser reconocidos como una persona, como un equipo muy trabajador o como una persona muy trabajadora. Así que hemos enumerado 13 razones por las cuales los miembros del equipo tienden a quejarse. Así que no te quiero dejar así. Quiero darte consejos para que vuelvas a motivar a cada persona. Quiero darte consejos para que durante y después de cada misión exitosa, de cada actividad exitosa, puedas a tiempo y con más frecuencia reconocer a sus líderes, a su equipo por su ardua labor. Primero, celebre los logros de cada individuo porque la gente es su capital más importante. No son las métricas, no son las gráficas, las personas son las personas mayor importantes. Segundo, celebre los logros continuos del equipo y sea espontáneo. Mostrar aprecio genuino. Vuelvo a repetirlo. Tiene que mostrar aprecio genuino. Eso es un carácter de humildad. Es un carácter que tiene los pies en la tierra. Reconoce que sin su equipo la actividad no hubiese sido tan exitosa. Tercero, aplaudas el crecimiento de cada miembro del equipo. Aplauda. Eso quiere decir que le des importancia pública a cada miembro del equipo para que se sientan que realmente todos están conscientes de su ardua labor. Número 4, te acerques a cada persona y personalmente le das las gracias por los esfuerzos, por su dedicación y por su compromiso. Algo que yo tiendo a hacer es no solamente decirle gracias al equipo, sino que también voy individualmente, lo miro a los ojos, la miro a los ojos y le digo gracias. Gracias por ir la milla extra. Gracias por tu dedicación, por tus esfuerzos. Gracias por aportar de tu tiempo, de tu talento. Gracias por aportar con tus habilidades y destrezas para esta misión, para esta visión, para esta actividad, para este concierto, sea cual sea la actividad. Colectivamente, pero también individualmente le da las gracias. Número 5, premies con los certificados personales, premia con tiempo libre y premia con certificado de viaje. Busca una manera creativa de premiar a cada individuo. Número 6, trata de dar reconocimiento público a los que han estado trabajando diligentemente en la misión. Número 7, premies con tarjetas de regalos personalizadas, con placas. Recuerde que los incentivos económicos son siempre bienvenidos. Por último, culmino diciendo la número 8, establecer un día de agradecimiento en el año, no al fin del año como se había previsto, para celebrar los buenos esfuerzos. Hay que celebrar los buenos resultados y el buen servicio, especialmente cuando los objetivos se han cumplido. De esta manera podrás impactar éticamente, hay un estilo de vida, el trabajo de su equipo. Usted verá un sentimiento mutuo de agradecimiento por su atención. Esto demuestra que usted ha estado prestando atención a las operaciones del equipo y ellos a su vez seguirán trabajando con eficacia y con denuedo. Yo espero que estos consejos le hayan servido a usted de una manera poderosa para ser mejor líder en su empresa, en la iglesia, en su departamento. Muchísimas gracias por haberse sintonizado a este podcast un tanto diferente, pero quiero equiparte con herramientas espirituales y profesionales que van a aumentar su destreza, su habilidad de ser un mejor líder. Estaremos todos los miércoles por aquí, Oasis Radio 97.3 FM. Para más información de nuestros libros, pueden visitarnos a nuestra página de internet, danielvadillo.org. Ha sido Daniel Vadillo, como siempre, deseándole éxito en todo lo que emprendan a hacer.